Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, después de no haber pasado el día lunes. Así que vamos a retomar en lo que estábamos en la anterior clase. Pero lo vamos a retomar en una hoja en blanco. Vamos a crear un archivo en blanco para la clase del día de hoy. Bien, veamos en dónde nos quedamos. En la anterior clase, en la plataforma pueden ver el contenido. Nos quedamos exactamente, hicimos la parte de diseño e impresión de páginas en Excel. Y también hablamos mucho acerca de trabajar, ¿no?, con datos, aparte de los filtros, una que otra configuración extra que se puede hacer en el Excel, aprovechando, ¿no?, las ventanas que teníamos en ese entonces. Ahora nos tocaría el tema número 4, que serían las referencias en Excel. Las referencias en Excel es prácticamente lo que hemos ido haciendo en el transcurso de estos días, o bueno, de las clases pasadas. Podemos ver acá el contenido y podemos ver acerca de qué es una referencia en sí. La referencia en Excel se lo conoce como la ubicación de una celda dentro de una hoja de cálculo, que de la misma ayuda a conocer el nombre de la celda y la relación de la fila y columna. Era lo que hablábamos, o bueno, lo que hemos ido haciendo en estas clases con algunos ejercicios muy sencillos, pero era lo que hablábamos. Por ejemplo, si ustedes se ubican en cualquier celda, sí, dígame, no le oigo. Sí, estaba en este momento. Van a disculpar, no lo había activado mi micrófono, así que van a disculpar. Vamos a continuar entonces con la clase de lo que habíamos quedado la anterior, que era acerca de referencias. La anterior clase, o bueno, hasta donde habíamos avanzado, era aprovechando todo acerca de el diseño e impresión de páginas en Excel. Prácticamente hablamos de eso y alguna que otra configuración acerca de las opciones que teníamos en las ventanas que nos salían, ¿no? Avanzamos lo más sencillo posible con algunos ejemplos. Lo que ahora nos tocaría es hablar acerca de las referencias, que también es algo que hemos ido avanzando, solo que en esta ocasión vamos a ir desarrollando un poco más para ir tocando algunos trabajos extras que se pueden realizar dentro del Excel. Así que eso lo vamos a ir profundizando un poquito más. Ya, empecemos primeramente por el concepto. Las referencias en Excel son la ubicación de una celda en una hoja en la que nos encontremos. Prácticamente es lo que hemos visto ya en anteriores clases. Por ejemplo, nos ubicábamos en una celda cualquiera y al ubicarnos en esa celda cualquiera, esta tenía una referencia de un nombre, de una columna y de una fila. Por ejemplo, si yo le coloco aquí en esta celda que actualmente están viendo, estaríamos hablando de la celda D5, por decirlo así. Si me ubico en esta otra, va a ser la E5. Si me ubico en esta otra, va a ser la F5. Si me ubico en esta otra de acá, va a ser la B8. Eso es la referencia de una celda. Lo hemos ido viendo con ejercicios sencillos, pero eso es la referencia de una celda. Ahora, en cada celda, como han visto, podemos colocar información. Cualquier tipo de información que se nos venga a la mente. Por ejemplo, pueden colocar, como hemos visto, texto, que pueden decir hola, por ejemplo. Podemos colocar números o cualquier otro que ustedes deseen. A cada celda nosotros podemos diferenciar, como en anteriores clases hemos visto. ¿Cómo diferenciamos a una celda? Llamándola directamente. Por ejemplo, yo me ubico en esta celda y si yo quiero llamar a otra celda, ubicaba el igual o ubicaba el más, cualquiera de estos dos símbolos. Por ejemplo, si le coloco igual y traigo a una celda que tiene tipo de texto o un texto escrito, me lo va a traer tranquilamente. Ahora, le puedo colocar más igualmente y seleccionar la celda para que me vaya a traer esa referencia. No hay problema. Ahora, también podemos diferenciar, como hemos visto, con el negativo, con el menos. Si yo le coloco menos y intento referenciar a esta palabra del tipo que es un string más que todo, un texto, me va a dar un error, porque el menos ya no funciona con los strings.
pero el menos funciona con valores que tengamos del tipo numérico. Por ejemplo, esta. Entonces, esa es una manera que hemos visto de diferenciar. Intento no hacerlo tan redundante porque en las anteriores clases ya lo vimos acerca un poco de esto. Ahora, con todo eso, debemos saber qué tipos de desreferencias podemos crear en el Excel. Los tipos de desreferencias que podemos crear son prácticamente tres: las relativas, las absolutas y las mixtas. ¿A qué hacemos referencia con un tipo de referencia relativa? Llamamos relativa cuando la referencia solamente requerimos llamar a una celda sin necesidad de volverlo absoluto. Por ejemplo, si yo me voy a cualquier otra celda, por ejemplo esta de acá, y me voy a traer este valor de aquí, por decir así. Ahora, yo me copio esta celda de acá, le doy clic derecho y me voy a copiar, y me puedo ubicar en cualquier otra celda o en cualquier otra ubicación de mi hoja de cálculo. Por ejemplo acá por ejemplo, control B. Al darle el control B, en esta celda se va a crear la referencia que yo he creado anteriormente, que era de esta de acá. Pero si ustedes observan, me está trayendo una celda que es la E9, que prácticamente sería la ubicación donde anteriormente se encontraba la B4, esta de acá. Esto lo voy a borrar. Por ejemplo, yo creé aquí las referencias. A ver, vamos a dibujar un poco más. Yo creé aquí las referencias. Esta era la B4, esta celda de acá. Cuando yo copio esta celda en particular y me ubico en cualquier parte del Excel, por ejemplo en esta de acá, me va a querer ubicar las referencias, pero moviéndose las celdas correspondientes. Es decir, si esta referenciaba 3 celdas hacia arriba y 2 celdas o 4 celdas hacia arriba y 3 a la izquierda, entonces tendría que ser de esa manera. Entonces puedo contar aquí 1, 2, 3 en esta fila de acá y de aquí 3. 1, 2, 3. Entonces esta sería el equivalente de la celda B4. Podríamos decirla de esa manera. Esta referencia o este valor que existiría en esta celda va a mostrarme en esta de acá. Eso se trata de una referencia. De esa manera es como se maneja prácticamente una referencia. Esto es una referencia relativa, porque como han visto, pueden copiar este valor a cualquier otra celda y las referencias se vayan a mantener, obviamente ubicándose entre la fila y columna que ustedes tenían. Eso es una referencia relativa. Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? Que era la siguiente que deberíamos haber visto, que es esta de acá, una referencia absoluta. Entonces vamos a hacernos mejor algo más fácil de entender. Por ejemplo, acá. Voy a colocarme un valor, por ejemplo, 1000. Yo les dije, si quiero traerme un valor, me lo puedo traer tranquilamente de esta manera. Y eso va a ser una referencia relativa. Aquí podemos anotar relativa. Ahora, una absoluta es aquella que se encuentra con los símbolos del dólar. Prácticamente lo que hace es convertir en estática una celda. Por decir así, ¿qué tal si yo le coloco aquí más y me voy a esta celda de acá? Y ahora, para volverlo absoluta, deben presionar con el teclado o en su teclado buscar F4. Cuando presionan F4, la referencia automáticamente se va a volver absoluta. Y observen que al volverse absoluta, se crea el símbolo del dólar tanto al inicio como en el medio de la referencia de la celda, como observan acá. Si le dan Enter, prácticamente ya está referenciado la celda. Ya tranquilamente lo trajo el valor. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Qué está sucediendo acá prácticamente? Veámoslo. Voy a copiar estas dos celdas, estas dos de acá, y me voy a ubicar, le voy a dar control C, solamente estas dos de acá, la relativa y la absoluta. Control C, y lo voy a pegar acá, en la columna D. Control V. ¿Qué es lo que está pasando? A lo que ustedes están observando. Primero, la relativa
Veamos qué pasó. Si le dan doble clic van a poder ver lo que está pasando. Me está trayendo la celda de 4 y eso está bien, porque dijimos que las referencias relativas se van a mover dependiendo a la nueva ubicación donde nosotros estemos colocando esa referencia. En este caso sería la de aquí arriba, porque las referencias relativas igualmente se encontraba aquí arriba. Pero la absoluta lo que está haciendo es traerme ese valor sin importar en qué celda yo le vaya a pegar la nueva referencia. Es decir, este valor me lo va a referenciar directamente a esta celda, sin importar dónde yo vaya a copiar este comando en cualquier parte de mi hoja de trabajo. Eso es la diferencia absoluta. Por ejemplo, vamos a hacer algo más. A esta celda le voy a dar control C y le voy a pegar por acá abajo, por acá, control V. Observen que sigue saliendo este valor de 1000. Y si le dan doble clic, observen que sigue referenciando a la celda B4. Aquí está. Es decir, no se está moviendo la referencia. Es prácticamente como si fuera el llamado a una celda estática. A eso conocemos como relativa y absoluta, más que todo. Si ustedes quieren mantener una celda prácticamente inmóvil y que las referencias se vayan almacenando, entonces pueden usar una absoluta. Pero estas no son las únicas que existen. Existen las mixtas, como ven acá. Ahora, las mixtas se las usa cuando ustedes quieran hacer algo muy en particular, la verdad. Tal vez la referencia para filas es la que más se usa, pero para columnas suele ser algo muy particular. Me explico. Me voy a ubicar en cualquier otra celda, un poquito más abajo. Acá. Le voy a poner un valor, solamente para referencia. 500. Primero tenemos una referencia a la fila y el otro a una columna. Le voy a colocar aquí igual y voy a referenciar la celda B9, que sería nuestro caso. Para referenciar solamente la fila y que la fila solo sea estática, debería colocar el símbolo del dólar en el medio de la parte alfabética y del número que se encuentra referenciado. En este caso, como dice B9, tendría que colocar en medio de ese B9, de esta manera. Eso es la referencia a una fila, o una referencia mixta que se realiza a una fila. Y observen que me está dando el valor, porque estamos haciendo algo sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo esta celda de acá le doy control C y lo pego por aquí abajo? Lo pegué por aquí abajo. ¿Qué ha pasado? Me va a seguir trayendo este valor de esta celda de acá, porque eso está manteniendo la fila estática. Es decir, la fila nunca se va a mover hacia abajo, ¿no? No se va a mover hacia las filas superiores ni inferiores. A ver, podemos hacer algo un poco más explícito. Por ejemplo, le doy control C y por acá le voy a dar control V. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí me da 0. Y si le pegaba por acá, me va a dar 500. Así de esta manera. Observen que en este lado me da 500, pero en este lado me da 0. Si sería una celda estática o una referencia absoluta, debería ser 500 para ambos, ¿verdad? Pero no es así. Porque en la primera referencia, en esta de acá, observen que me va a seguir trayendo el valor de la fila y la columna a la cual estamos haciendo referencia, que era el B9. Pero esta otra, ¿qué ha pasado? Me está trayendo como referencia la fila, que sería la fila 9, pero la columna me lo ha movido según a la nueva ubicación que se encuentra. Por ejemplo, volvamos acá. Volvamos a marcar. En la parte de acá, la referencia era directamente la fila. Decíamos que era el B, al B9, porque está ubicado en esta parte. Ahora, yo me puedo mover en cualquier parte, a cualquier fila irme, hacia abajo o hacia arriba, y la fila o la referencia a la fila al valor 9, que está por acá, se va a mantener estático. Es decir, el 9 jamás se va a modificar, este valorcito de acá. No se va a modificar jamás. Esta de acá. Haremos con otro color.
este valorcito, este 9 nunca se va a modificar, pero sí se va a modificar la columna porque la columna no es estática. Entonces esta se modifica. Y es por eso que al pegarle en otra celda, como era en este caso, la fila se ha mantenido, 9, pero la columna se ha movido. Es decir, ya no iba a ser la B, iba a ser la F, según a las ubicaciones que se mantiene las referencias. Eso es una forma de entender este tipo de referencias, tanto para filas y ahora vamos a ver para columnas, pero prácticamente es el mismo concepto. Ahora, podríamos tal vez ver la celda cómo está funcionando, ¿no? Un poquito más. Por ejemplo, esta celda de acá lo voy a borrar. Esta era mi referencia de la fila. Esta de acá. Ahora, este valor le voy a dar control C y me voy a ubicar en una celda muy alejada para que vean. Por ejemplo, por acá. Ahí le doy control V. Aquí está. Esta es la celda donde he pegado. Si le dan doble clic, observen que el 9 se va a seguir manteniendo constante, pero la columna se ha modificado. Entonces aquí es mucho más claro de entender que las referencias por fila funcionan de una manera mixta a lo que era una absoluta, a lo que habíamos visto antes. Ahora, veamos la referencia por columnas. Esta referencia de aquí abajo lo voy a borrar igual. La referencia por columnas es muy similar, solamente que el símbolo del dólar se lo coloca antes. Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí igual. Y con este valor de igual, yo voy a poder traer una celda, por ejemplo la de aquí arriba. Para que me lo vuelva una referencia mixta de columna, voy a ponerle delante de estos dos, tanto del B y del 9, el símbolo del dólar, de esta manera. Al colocarlo de esa manera, se va a volver constante la celda. Podemos hacer la prueba. Y en este caso va a ser lo contrario. Van a ver. A esta celda le voy a dar control C y le voy a dar control V por acá. ¿Qué ha sucedido? Observen que la columna, en este caso B siempre va a ser la columna, pero las filas van a cambiar. Es decir, la fila se va a reubicar según a la nueva ubicación de la referencia de la celda donde esté colocando. Entonces, esto es lo que está pasando cuando hacemos referencias por columnas. Que como han visto es lo mismo, prácticamente solamente que para columnas. Entonces tenemos esos dos. Referencias para filas y referencias para columnas. Ahora, les decía, las referencias para filas prácticamente son comunes que les aparezca para filas, porque la mayoría de las planillas así, tanto de contabilidad, de ingeniería o de lo que ustedes estén manejando, casi siempre agarra datos, una base de datos, lo convierte en una base de datos. Entonces, en una base de datos, a veces queremos que me lo multiplique valores por, por diferentes columnas, pero no por filas. Es decir, que las filas se vayan manteniendo para no alterar el orden de lo que sucede. Entonces es muy común que esto les aparezca. Pero las referencias por columna también, pero no es tanto. La verdad no es tanto. Ahora, lo que sí van a ver, y estoy seguro que ustedes ya lo han aplicado, porque hicimos en una planilla también al inicio del curso, que era la referencia absoluta. Las referencias absolutas prácticamente nos sirven, prácticamente para casi todo nos sirve la referencia absoluta. Cuando queremos agarrar de una celda y multiplicarlo tanto para filas y columnas, o queremos hacer algo, una operación muy compleja, entonces nos sirve la referencia absoluta de estos casos. Esto sería el concepto de las referencias que podemos ver. Y ahora lo que nos tocaría es verlo con un ejemplo para que les quede un poco más claro. No sé si tienen alguna consulta de esta parte antes de hacer un ejemplo de esta sección. Ya.
Entonces vamos a continuar. Aquí les dejo el concepto, en la plataforma lo van a poder ver el concepto un poquito más, e incluso cómo funcionan las diferencias. Así que nos vamos a hacer un ejemplo. Mientras tanto lo voy a dejar acá. Ya, vamos a hacer un ejemplo de una planilla de cálculo para que vean cómo funciona. Voy a borrar todo esto porque solo era para explicarles un poco. Ahora sí, quiero que hagan junto conmigo para que vayan observando qué va a suceder. Por ejemplo, en esta celda, que más o menos es la C7 para mí, ustedes pueden ubicarse más abajo si quisieran. En esta nos vamos a crear, por decir así, una tabla de ventas. Podríamos llamarle así, tabla de ventas. Un nombre no está de más. Aquí abajo podríamos poner el mes, por ejemplo. Aquí podríamos poner la palabra ventas. Aquí podríamos poner... aquí sería mejor, creo, ponerle en vez de ventas, ponerle costo. Así. Así. Costo en bolivianos le pondremos. Así. Ya. Vamos a hacernos algo muy sencillo. Así para no complicarnos al momento de hacer la tabla. En la columna de mes vamos a poner los meses. Por ejemplo, enero. Abreviado lo vamos a poner. Febrero, marzo, abril, mayo y supongamos que hasta junio nomás tenemos informe. Entonces, una tabla de este estilo. Lo voy a marcar y lo vamos a dejar ahí. Ahora, a los costos vamos a poner, por ejemplo, o ventas sería, ¿no? Si no sería costos, sería ventas directamente. Entonces le cambiaremos en vez de costo, ventas. Ahora, en cada mes hemos vendido una cierta cantidad, un cierto monto de dinero. Por ejemplo, aquí podemos poner 800, 900, 1000, otra vuelta 900, tal vez aquí 1100 y aquí casi a la quiebra, 700. Entonces, una tabla similar a esta, ustedes háganlo, por favor. Pueden cambiar o pueden aumentar más meses si quisieran, pero háganlo de esta manera. Tengan una tabla de este estilo. Entonces les doy un minutito para que lo puedan colocar esta tabla o se puedan hacer esta tabla, por favor. Ya, vamos avanzando sobre esto entonces. Ahora, supongamos que nosotros de esta tabla hemos vendido esa cierta cantidad o ese monto en total. Ahora, nosotros queremos ver, quisiéramos convertirlo, por decir así. Quisiéramos hacer una conversión de bolivianos a dólares. O tal vez con esta tabla quisiéramos hacer tal vez alguna otra operación diferente, como mm, dividir entre meses, sacar trimestrales u otros. Por ejemplo, así cosas sencillas podríamos hacer. Empecemos por lo primero que dijimos. Para convertir, supongamos que yo quiero saber el total de ventas en dólares. Acá, en dólares. Si nosotros quisiéramos hacer esto, lo que haríamos en esta celda, en esta primera celda, que sería la E10, sería, por ejemplo, agarrar el valor del dólar, ¿no? Que es 6.97, por ejemplo, que queremos convertir a esa conversión, y lo multiplicaríamos por acá, ¿no? Así, de esa manera.
Eso sería la forma de convertir un valor, así. Si nosotros hacemos esto, está bien, no está mal, está muy bien que estemos haciendo esto. Ahora, por ejemplo, nosotros esto podríamos aplicarlo para todas las celdas. Ya saben ustedes cómo aplicar esto para todas las celdas. ¿Cómo lo hacíamos? Le dábamos doble clic en la parte inferior de la celda y ya tendríamos convertido, o bueno, prácticamente ya lo tendríamos en ese monto, ¿no? Hablando de la conversión, ¿no? Así no tan exacto ni hablando de la conversión exacta, pero estamos hablando de una multiplicación, cómo se puede realizar. Ahora, esto no sería el monto en dólares, porque para convertir en dólares tendríamos que dividir, no tendríamos que multiplicar. Así que esa corrección podríamos hacer. Ahora, si yo quisiera corregirlo, mm, por ejemplo, aquí lo divido entre 6.97 y se va a corregir ese valor. Si yo le doy doble clic a la parte inferior, otra vuelta pues, se va a convertir todo. Está bien, no está mal, está muy bien que hagamos esto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tengamos una tabla de varios valores, de muchos datos, y nosotros al realizar a cada momento esta operación, se puede ir? Tal vez en vez de convertir a dólares, les piden en algún momento convertir a euros. Tal vez les piden convertir a otra moneda, o tal vez les piden hacer otra operación diferente con esa columna. Entonces, hacer esto no está mal, como les digo. Al menos que nunca vuelvan a querer convertir a otro tipo de moneda, estaría bien. Ahí se queda en dólar prácticamente. Pero nosotros, lo mejor es colocarlo en una celda independiente. Por ejemplo, el valor del dólar. Por ejemplo, podemos decir que el dólar actualmente es 6.87, por ejemplo. Y el día actualmente, o cuando lo hemos convertido, era 6.97. Es decir, ha rebajado. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Pero ha rebajado el valor del dólar. Entonces, el día de hoy el dólar es diferente. Por tanto, mis ventas en dólares es muy diferente a lo que estamos mostrando actualmente con esa conversión. Entonces, aquí yo lo puedo volver a cambiar, como les dije, el 87 y volver a cambiar a todos, así, de esa manera. No está mal, pero no es la manera más práctica de hacerlo. Por ejemplo, a mí me conviene obtener este valor o esta celda y tenerlo constante para que yo cuando solamente quiera cambiar ese valorcito, se me modifique toda mi columna en general. Es decir, si el día de mañana vuelve a subir el dólar, entonces yo le puedo cambiar aquí directamente y se va a cambiar todo. Ahora, si no quisiera hacer eso, el mismo procedimiento así de celda por celda, prácticamente no sería práctico, ¿no? No sería muy cómodo de hacer. Entonces, esta es la mejor manera de que podríamos aplicar. Por ejemplo, aquí le presionaríamos F4, porque al volverlo con F4 se volvió una celda constante o una referencia absoluta, que la podríamos decir también. Y ahora sí, con esta celda igualmente pueden hacer operaciones. No significa que la celda sea inoperable. Es como una celda más o como una referencia más. Entonces yo le puedo multiplicar por el valor de ventas de esta manera. Yo le puedo dar enter, o bueno, dividir sería, ¿no? No multiplicar, dividir. Aquí le puedo dividir y aquí le puedo dar enter. Prácticamente lo que tendríamos sería el valor del dólar. Solo que aquí le coloqué una vez más a la inversa. No sería así. Sería el valor de la columna, que sería esta de acá, dividido entre la parte constante del dólar. Eso sería para convertirlo a dólares, nuestro monto que tendríamos. Si le dan Enter, con eso ya prácticamente estaría convertido. Ahora, supongamos que no existe nada de esto. Si ustedes le dan doble clic a esta celda en la parte inferior de esta celda, en el rectángulo, se va a calcular en la columna la deferencia o el procedimiento que hemos colocado dentro de esta celda. Por ejemplo, se pueden ir a cualquier otra celda y van a ver que esta celda se va a seguir referenciando a sí misma, a la C5. Observen que se sigue referenciando. Ahora,
Si se van a esta otra de acá, igualmente. La operación continúa, solamente que la fila se ha modificado. Pero el valor constante de este 6.87 ya no. Es decir, se mantiene constante. Ahora, supongamos que ha bajado el dólar. Supongamos que ahora es 6.5. Si ustedes le cambian 6.5, automáticamente toda la columna se va a modificar. Entonces ya no hay la necesidad de volver a ir a la primera celda, modificarlo, el valor o la multiplicación, volverle a dar doble clic a la parte inferior y que me lo vuelva a calcular. Prácticamente eso es la diferencia absoluta que nos puede servir. ¿Tienen alguna consulta de esto? Como han visto, es muy sencillito de aplicar las referencias. Muy, pero muy sencillo de aplicar referencias. Ahora, lo que ustedes, o bueno, lo que yo quisiera que ustedes hagan en este momento para ver es que apliquen una referencia absoluta. Pero la referencia absoluta, quiero que lo hagan de este mismo ejemplo, pero invertido. Por ejemplo, lo que ustedes me van a hacer es seleccionar toda esta columna, la del mes, así con todos los meses que tengamos. Le van a dar clic derecho, le vamos a dar copiar. Y ahora ubíquense en cualquier celda que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí abajo nomás. En esta celda le van a dar clic derecho y van a ubicar la que dice transponer. Entonces le van a dar en transponer y se va a transponer todo eso. Ahora, yo quiero que multipliquen el valor de este 6.5 y aquí igualmente me lo conviertan en dólares, así ventas, dólares, pero que lo hagan con una referencia que no sea la absoluta, con la que hemos usado acá. Esta de acá, que no sea esta referencia, sino que sea una referencia de fila o de columna, la que ustedes vean conveniente. Entonces, eso quisiera que ustedes hagan. No está complicado, por favor háganlo y me avisan qué conflictos han tenido. O si es que algo no les ha salido bien, así me avisan. Entonces coloquen una referencia a la fila o a la columna. Una referencia mixta prácticamente. Les doy 2 minutitos para que lo hagan, por favor.
Bien, ¿qué tal les fue? ¿Han tenido alguna dificultad en esta parte? Ya. Vamos a hacerlo entonces conmigo, si es que no han tenido, o pienso que no han tenido ninguna dificultad, pero lo haremos conmigo. ¿Ya han acabado? Sí, entonces sí. ¿Quién me dijo que ya acabó? Mixta, les pedí que hagan de mixta, de filas o de columnas, la que ustedes lo vean conveniente. Ah, Mejor si me hablan por ah, con su audio prendido, porque el chat me es muy difícil abrirlo con el del Google Meet, es un poco, no suena nada prácticamente. Así que pensé que no habían preguntado nada. Es más fácil cuando me preguntan con su micrófono. Ya. Ya, la versión 2010 estás manejando. La versión 2010 estás manejando. Si es la versión 2010, no te escucho bien. Ahí, ya, es la 2013. ¿Por qué? Pero te está saliendo error con el F4. Si no es el F4, es el F5 o con el F12 sabe salir en versiones pasadas. Pero en la versión 10 sí, no sale con el F4, lo que me acuerdo, no sale con el F4. A ver, prueba el F5 o el F12. Si no es una de esas, es una de los Fs. Tal vez en tu teclado tienes que activar el F con otra tecla más. Si es una laptop, generalmente con una tecla más se activa. Si es un teclado normal, solamente presionas el F4 y ya está. Si eso sucede, entonces manualmente los símbolos del dólar tendríamos que colocar. ¿Alguien más ha tenido alguna dificultad, algún problema? Error en la fórmula. ¿Será que me puedes mostrar? Así lo veo tu pantalla para ver qué error te está dando. Voy a dejar de compartir un momento y tú lo compartes. La ventana la tienes que seleccionar. Tu ventana para compartir la del Excel. Mm. ¿Alguien más ha tenido alguna dificultad en esa parte? Ya. Ahorita lo que ha sucedido era prácticamente lo que pasó en ese SDOR. Un paréntesis hagamos. Lo que pasó es que el valor era, en vez de colocarlo como número, estaba como texto. Estaba 6,97. Y observen, y ahorita lo he vuelto a poner. En mi computadora el coma me los representa o me lo va a convertir automáticamente como si fuera texto. No me lo vas a conocer como número. En algunas de sus computadoras debe estar tal vez como punto así, 6,97. Hay una diferencia en estos dos. La primera es texto. La segunda es número. Y ya hemos dicho que con los textos nosotros no podemos multiplicar o realizar alguna operación matemática. Sí nos pueden servir los textos para la creación de gráficos, pero no para la creación de valores numéricos.
Es decir, lo que pasaba aquí, por ejemplo, era que queríamos multiplicar, por ejemplo, 2 por este valor de acá y me daba este error, o le daba este error. Y acá me daba bien. Entonces, observen que estos errores generalmente sucede por eso. Ah, lo siento. Mil disculpas, me olvidé compartir. No, no te preocupes, gracias más bien por decir. Ahora sí, debe estar compartiendo. Sí, ¿no? Sí, está compartiendo. Ya. Entonces, lo que ha pasado era de que acá era 6,97 en lo que he colocado en el mío es texto y esto sería número. Ahora, eso sería en mi computadora, en la que yo tengo, pero en la computadora de ustedes o en otra computadora cuando estén trabajando, puede ser que el 6,97 les reconozca como tipo de texto y el 6,97 sea como número. ¿Esta configuración a qué se debe o por qué pasa esto? Esto sucede debido a lo que ustedes han instalado su Windows, prácticamente a su configuración del teclado que tienen en su computadora. Ahora, esa configuración se puede modificar. En algunos casos no siempre es de la misma forma, pero se puede modificar eso. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a las opciones de su panel de escritorio o de su teclado si es que lo tienen por ahí apartado y cambiar esto, si, para que les reconozca el decimal como punto y la coma como separador. Eso tendrían que hacerlo, pero eso varía, depende de la computadora, esa sección de lo que ustedes tengan. Lo que ahora podrían hacer es, digamos, entrar a su computadora y buscar en la sección de ayudas, cambiar o modificar el punto por coma o coma por punto, etcétera. ¿Ya? Si es que quisieran modificarlo eso. Ya, volvamos acá. Lo que tenían que hacer era prácticamente obtener este valor de acá, pero en filas, como estamos viendo en esta sección. ¿Cómo lo haríamos? Primero, ¿qué sería lo correcto tal vez traer? Tal vez sería lo correcto traer esta de acá, esta columna de acá convertida en fila. Tal vez eso sería lo ideal para hacer. Podríamos seleccionar y copiarlo, ¿no? Control C, aquí ir, clic derecho, transponer. Eso sería una opción. No está mal, podríamos hacer eso. En algunos casos es mejor hacer eso, por cierto. En este caso tal vez lo podamos multiplicar de manera directa. Por ejemplo, ¿qué tal si le doy más a esta celda? Y ahora quiero que me coloque los demás valores en esta fila. ¿Cómo lo haría? Le colocaría una referencia a la derecha, en el medio, para fila o para columna. ¿Cuál sería conveniente? Según a lo que ustedes ven. O a lo que han hecho. Ya, entonces vamos a ponerle al medio. Fila, a ver, veamos. ¿Qué pasa si llevo hasta acá? ¿Me salió o no me salió? ¿Por qué no me está saliendo? ¿O por qué me está dando estos errores? Porque yo estoy trayendo estos valores, me lo está trayendo la referencia de la fila, pero la fila sigue siendo estática. Entonces no me funciona. Entonces, la referencia ahorita a fila no me va a aplicar. Pero ¿qué tal si le coloco referencia a columna? ¿Referencia a columna será o no tal vez? Veamos, como estamos aprendiendo o estamos practicando, entonces hagamos la prueba. Referencia a columna, ¿será que funciona? ¿Va a funcionar? No, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque estamos manteniendo ¿qué? Estamos manteniendo la columna constante, pero el valor prácticamente no se va a modificar porque la fila se va a seguir manteniendo en esta fila 10. Es decir, porque la fila aquí tampoco se está movilizando, ¿no? Entonces va a seguir manteniendo este valor de 800. Prácticamente lo que va a pasar es de que ninguna de las dos referencias nos es útil para copiar este valor de acá. Hay formas, hay algunas formas de colocarlo que son un poquito más aplicadas, por decirlo así, que no quisiera confundirles en este momento, pero hay formas de que se pueda traspasar casi de manera automática todo eso.
En nuestro caso, vamos a hacer la primera opción, lo que habíamos visto. Control C, copiar. A esta celda, clic derecho, pegado especial. Para el momento, ¿no? Este sería el ventas en bolivianos. Y ahora, si queríamos multiplicar, ahora sí era la diferencia por filas. Dábamos igual este valor y lo dividíamos entre el valor del dólar, ¿no? Y a esto lo volvíamos constante con F4. Y ahora sí, si lo jalan al costado, tranquilamente va a dar. En este caso, la diferencia por fila era nuestra opción para realizar esa multiplicación. ¿Por qué la fila? Porque la fila se va a mantener constante prácticamente. Por eso es. Pueden ver que los valores son los mismos. Ahora, si ustedes se van a cualquier celda, van a ver que el valor del 6.5, que no es el cambio del dólar actual, ¿no? Pero estamos poniendo hipotéticamente ese valor, es lo que se estaría multiplicando correctamente con la fila. Ahora, todo lo que hemos hecho, en algún punto, cuando ustedes trabajan con planillas súper complejas, llega a haber confusiones o se llega a haber errores al momento de traer estas referencias. Y pasa, aunque no crean, pasa. Incluso, y más aún cuando tienen que seleccionar, digamos, toda una tabla y copiarlo entre hojas. Entonces, ahí les pasa casi siempre los errores de referencia. ¿Qué son los errores de referencia? Por ejemplo, lo que les salía hace ratos. Si ustedes quisieran multiplicar 6, por ejemplo, más 6 por A, digamos, ah, más 6 por A, digamos, les va a dar un error así, del tipo nombre. O tal vez si ustedes tuvieran aquí 6,97, lo de hace ratos, ¿no? Más, digo esto, más esto multiplicado por 5, digamos, les va a dar este otro tipo de errores. Es decir, casi siempre pasa estos errores. Y cuando tienen una tabla y, por ejemplo, toda esta tabla quisieran seleccionar y copiar a otra hoja o a otro libro de trabajo si ustedes quisieran igual, entonces este error casi siempre les va a pasar. En algún caso puede ser que se mueva entre filas o se mueva entre columnas. A veces, en algunos casos, incluso la diferencia absoluta, que completamente es estática, incluso eso les causa error. Entonces, pasa, ¿de qué pasa? Pasa. Entonces, siempre es bueno que ustedes revisen esas referencias cuando les dé estos tipos de errores, estos de acá. Y hay otros errores más, ¿no? Pero les pueden aparecer, cuando les dé estos errores, entonces fíjense qué está pasando o cómo está calculando la planilla. Prácticamente eso sería. No sé si tienen alguna consulta de esto o hay algo que tal vez no se ha quedado muy bien claro, muy claro. Bien, creo que todo está claro entonces. Ah, con esto ya habríamos visto las referencias un poquito más específico, por ejemplo. Ahora sí, veamos esta sección, que serían las funciones del tipo texto, fecha y hora. Más que todo fecha y hora, porque texto ya los hemos ido viendo poco a poco. Vamos a ver algunos comandos que son tal vez los más fundamentales que deberían conocer. Pero en alguno que otro caso, si ustedes quieren aplicar algún comando en particular, que ustedes no saben cómo funciona, dijimos que podríamos ir a la parte de acá, a la parte superior, donde dice insertar función. En una hoja nueva lo voy a hacer, ¿ya? Para que no nos dé algún error inesperado. Si ustedes quieren ver alguna función, tanto de fecha, hora o lo que ustedes quieran, les dije que debían ir a esta sección de acá, a esta de acá, a esta de acá, a la que dice fecha, digo, a la que dice insertar función, donde está mi mouse. Si ustedes quieren cualquier función, deben ir acá. Y les va a dar esta ventana que están viendo ustedes en pantalla. En esta ventana, en la parte donde dice seleccionar, ustedes deben escoger lo que ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros queremos los del tipo texto, comandos del tipo texto. Entonces, los comandos del tipo texto, si ustedes los seleccionan, van a tener aquí algunos comandos, bueno, todos los comandos, así no algunos, van a tener todos los comandos que ustedes quieran manejar del tipo texto. Es decir, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos
y ver su argumento, cómo se está manejando. Por ejemplo, esta que dice espacios de acá. Aquí me dice espacios y dentro debo colocar un texto o una celda que tenga texto. ¿Y qué dice aquí? Quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Hagamos la prueba. Solamente a modo de ejemplo hagamos la prueba. Esto lo voy a cerrar. Voy a escribir manualmente. En una celda, por ejemplo, voy a escribir buenas noches a todos, así. Disculpen el error ortográfico, lo voy a dejar ahí por el momento. Le voy a colocar aquí espacios. Aquí está, espacios. Y aquí una vez más me vuelve a aparecer. ¿Qué debo colocar aquí? Me pide texto. Entonces yo debo colocar un texto o debo colocar la referencia en texto. Entonces seleccionaría esta celda, cierro paréntesis y le daría Enter. Eso es lo que podría yo colocar o podría hacer las referencias. Ahora, todos los comandos que pueden ustedes ver están prácticamente acá. Aquí, a ver, si ustedes seleccionan un comando, por ejemplo esta de acá, esta la que he puesto espacios, y me voy por acá, observen que al seleccionar en la parte de la parte superior de las funciones, observen que aquí me está apareciendo la celda a la cual estoy haciendo referencia, aquí me está apareciendo qué está saliendo y qué me va a dar. Observan acá. Y aquí me dice, quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Y aquí me dice, el texto es el texto del cual debería de quitarse los espacios. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Si esta de acá, si yo le colocaría más espacios, es decir, no me lo va a diferenciar tal con esos espacios, sino me lo va a quitar este comando espacios, los espacios de estantes, y solamente me va a dejar un espacio. Eso es lo que está diciendo ese comando. De esa manera ustedes podrían ver cualquier comando que quisieran, por decir así. Ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios un poquito prácticos con los comandos que veamos acá. Ya. Entre fórmulas, esto ya habíamos visto, ¿no? Así que se puede operar entre fórmulas de una manera simple, compuesta. No hay mucho que hablar de esta parte, porque ya lo hemos ido viendo un poco. Las fórmulas compuestas, bueno, una fórmula compuesta es en sí es cuando tenemos que utilizar paréntesis, o tenemos que utilizar divisiones, multiplicaciones, tenemos que colocar una ecuación muy compleja en la cual va a involucrar varias celdas o varias operaciones. Por ejemplo, acá les estaba diciendo una operación algo sencilla, por decir así. Hagámoslo con nuestro anterior trabajo. A ver, con esto de acá. Acá abajo me voy a ubicar. Supongamos que quieren sumar dos valores o tres valores, multiplicarlos, dividirlos o hacer cualquier operación numérica que se les venga a la cabeza. Cuando ustedes quieran hacer operaciones numéricas, deben pensar casi siempre en paréntesis. Por ejemplo, si yo quisiera sumar dos valores de esta manera, más este valor, más este otro valor, me va a dar un resultado. Perfecto. ¿Qué pasa si le coloco paréntesis o todo esto en paréntesis? Por ejemplo, abro paréntesis, le sumo este valor, le sumo este otro valor, más este otro valor, y lo cierro. Tranquilamente me va a dar el resultado. Es decir, no hay problema. ¿Qué pasa si me olvido colocar un paréntesis? Si me olvido colocar un paréntesis, como en este caso de acá, el Excel va a reconocer o va a intentar colocar ese cierre de paréntesis en alguna parte de mi fórmula que he colocado. Por ejemplo, en mi caso, solamente hay un lugar donde puede colocar ese paréntesis, que sería el final. Le voy a dar en sí y observen que la ecuación o el Excel me lo autocompletó ese paréntesis. No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos múltiples operaciones, como les decía? Por ejemplo, aquí abajo. Quiero sumar esta de acá, más esta de acá, multiplicarlo por esta de acá, digamos, dividirlo entre 5, por decir así. Y a todo esto quisiera realizar tal vez una raíz cuadrada. Así, algo complejo.
Una ecuación cualquiera me estoy inventando, pero pongámoslo hipotéticamente esto. Si yo quisiera que todo esto esté elevado al cuadrado, por decir así, o sacar una raíz cuadrada, debería colocarlo. Todo esto debería estar entre paréntesis. Si quisiera sacar una raíz cuadrada, un exponente o algo elevado, ¿ya? Entonces, colocaría los paréntesis para encesar todo lo que tengo aquí adentro y después, para elevar cualquier valor, siempre utilizamos este símbolo de acá, que lo llaman algunos el sombrerito, lo llaman, algunos lo llaman algo diferente, pero este símbolo sale con una combinación de teclados. Igualmente depende cómo esté configurado su teclado para que salga. En algunos sale sencillo. Por ejemplo, en mi caso, sale con el Shift 6. Con el Shift 6 sale el mío. Pero en el de ustedes, es posible que no les salga esa combinación. Probablemente tengan que aplicar el Alt Control y doble comilla. De algunos sale así también. O cualquier otra configuración como esté su teclado, para elevar algo. Ahora, si quisiera que sea una raíz cuadrada, debería colocar 0.5. El 0.5 lo coloco porque es el equivalente a un medio. Entonces, si le doy Enter, tranquilamente me da un resultado. Pero, ¿qué pasa si yo me he olvidado colocar un paréntesis? Por ejemplo, este último paréntesis de acá y lo mantenía así. Acá el Excel me va a intentar colocar el cierre del paréntesis y observen acá mismo que les va a querer colocar el paréntesis casi al final, porque no habría otra manera de colocarlo. Entonces le voy a dar sí y me lo ha calculado algo, pero me lo calculó de una manera o un resultado diferente prácticamente, y no de la manera como yo quisiera. Entonces, las fórmulas compuestas prácticamente son esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que van a hacer prácticamente. Es bueno colocar las fórmulas compuestas cuando se tiene que hacer una operación muy compleja, pero cuando se tiene que hacer operaciones sencillas, es muy poco aplicable las fórmulas complejas. Ahora, las fórmulas complejas también es bueno separarlas por partes. ¿A qué me refiero con separar por partes? Por ejemplo, que toda esta sección que se encontraba entre los últimos paréntesis se encuentre calculando en otra celda diferente. Por ejemplo, le corto toda esta celda y lo voy a colocar acá, a la E21. Le doy Enter y me da 0. Pero en este E21 le voy a dar doble clic y voy a pegar con Control V el comando que anteriormente tenía. Obviamente colocando el más por delante y observen que aquí me va a dar el resultado. Esto es bueno para que las fórmulas que sean muy complejas las vayan reduciendo su complejidad y sean más fáciles de entender y de que cuando les dé un error también sea más fácil de identificar. Eso es prácticamente una fórmula compleja. No sé si tienen alguna consulta de eso. Ya. Prácticamente en las fórmulas complejas, los símbolos que más manejamos obviamente son la suma, la resta. Podemos colocar aquí suma, resta, multiplicación, división. Casi siempre manejamos eso. Luego de eso vienen lo que les colocaba, los elevados. Y prácticamente con estos es que se arma todo así. Con el exponencial, con esta sección de acá, con eso se arma todo. El resto viene ya directamente de operaciones con funciones. Las funciones son todo lo que viene con un igual y se coloca algún comando y se abre paréntesis. Por ejemplo, si quisiéramos calcular un logaritmo, si quisiéramos calcular un n-periano, por decir así, con comando sale. No podríamos colocar casi de manera directa. Incluso el valor de pi sale con un comando, y lo podemos ver ahorita. Por ejemplo, si ustedes quisieran sacar en una celda el valor de pi, colocarían igual, pi, paréntesis. Y cierran paréntesis y les va a dar el valor de pi. Pero observen que el valor de pi incluso es un comando, al cual nosotros estamos tratando. Igualmente el exponencial
y todo, así todo lo que conocerían como logaritmos, todo eso viene con comando ya. Solamente la suma, multiplicación, división y el exponencial o el elevado a algo se saca con estos comandos de acá, con lo que están viendo, con estos 5. Entonces, con estos 5 y obviamente paréntesis más, van a construir una ecuación o una fórmula compleja. ¿Ya? Entonces, eso también vayan considerándolo. Vamos acá. Ya, acá lo que les comentaba también, las funciones o los comandos que podemos utilizar son para textos, comandos lógicos, comandos de estadística, que quisiera entrar hoy a los de estadística. Si nos alcanza el tiempo, vamos a alcanzar o vamos a tocar los de estadística. Algunas otras que tengamos, las de fecha y hora, búsquedas y referencias y las financieras. Cada una de estas familias, que lo podemos llamar así, o conjuntos si quisieran nombrarlo de esa manera, tiene diferentes comandos y cada comando tiene un fin. Ahora, existen comandos que en las versiones actuales existe, pero en las versiones pasadas no existe. Y también hay comandos que actualmente se manejan de manera diferente a lo que se hacía en versiones pasadas. No todos. Generalmente los más comunes no, pero sí hay algunos comandos que eran mucho más específicos, se los maneja de manera diferente. Por ejemplo, hay un comando que ustedes van a encontrarlo mucho por ahí, que es el comando buscar. El buscar B, actualmente se lo conoce así, el buscar B. Pero en las versiones antiguas, en la 2010, por ejemplo, solamente existía la opción de buscar. No existía el buscar B, ni siquiera el buscar H. Ahora, en estas versiones, desde la 16, creo, no estoy muy seguro si es de la 16 para adelante, pero ha aparecido el buscar H y el buscar B, que hacen las cosas un poco más sencillas, pero de manera ciertamente diferente. Entonces, como esas diferencias, existe también en otros comandos. No en todos, en algunos. Eso es otra cosa que también deben considerar. Ahora sí, veamos acá. Funciones de texto. Veamos las funciones de texto así en este orden que les muestra la plataforma, para que también así vayamos viéndolo. En esta hoja de acá me voy a colocar en celdas diferentes, algo en particular así. Lo que habíamos puesto, buenas noches. En esta celda aquí, buenas noches. De esa manera. Ahora, para concatenar, porque aquí les aparece la primera opción de concatenar. Para concatenar se hace de dos maneras. La primera es con el comando, la segunda es con una forma un poco más abreviada. Ya habíamos visto la más abreviada, que era colocar igual el nombre de la celda, el símbolo y otra celda que tenga texto, de esa manera. Si le dan Enter, se los va a concatenar en esa celda, pero se los va a concatenar sin espacio. Y si ustedes quisieran ponerle el espacio, ¿cómo era? ¿Se recuerdan? Ya. Si ustedes quieren poner el espacio, debíamos colocar después del I, comillas, y dentro de esas comillas colocar el espacio. Salir de las comillas y colocar la I, de esa manera. Nosotros prácticamente estamos concatenando la palabra buenas, que sería este de color azul, que está acá, y con un espacio, que sería esta sección de acá, y con esta otra palabra, que sería la marcada con color rojo. Esa sería la manera de realizar una concatenación sencilla. Si ustedes quisieran colocarle algo más, por ejemplo, después de buenas noches, que venga una palabra o algo en particular, lo pueden hacer. Por ejemplo, vuelven a colocar el i, abren comillas, y en medio de las comillas supongamos que quieren colocar, o yo quiero colocar, buenas noches a todos, así. Sin la coma, así. A todos.
Entonces ya estaría concatenando una palabra más. Este i te está solicitando que coloques algo extra para que se realice una concatenación. Si yo le doy enter, observen que ya me lo concatenó con el espacio y con las otras dos palabras, que era buenas noches a todos, por ejemplo. Ese i es como lo pueden manejar ustedes para concatenar. Este i, si ustedes tienen la configuración de mi teclado, les va a salir con el Shift 7, por cierto. Si es que no, les va a salir con otra combinación de teclas, pero está por ahí. Generalmente sale con el Alt o con el Control o el Shift que se encuentra con las numeraciones de arriba, del 1 al 0. Las que se encuentran sobre el alfabeto, sobre esas pueden utilizar y una de esas les va a dar. Esa es una manera de concatenar. La otra manera es colocar el comando. Igual, concatenar. Si ustedes quieren escribir un comando, siempre les va a aparecer una deferencia a los comandos que existen y un autocompletado, por llamarlo de alguna manera, si es que alguna de esas las quieren manejar. Por ejemplo, yo solamente escribo la palabra conca y observen que aquí abajo me aparece la palabra concatenar. Seleccionan esa y le dan Tab con el teclado. El Tab se encuentra en el costado izquierdo, por cierto. Y se va a autocompletar el comando. Y ahora el concatenar de acá es muy similar, solamente que se coloca o se separa por comas o puntos y comas. Por ejemplo, si quiero colocar buenas, le puedo colocar punto y coma y concatenar noches. Cierro paréntesis y le doy enter. Y observen que me lo va a concatenar en esa celda, pero me lo va a concatenar sin el espacio, como en el anterior caso. Para colocar el espacio, lo que deben hacer en este comando es colocar después del punto y coma un texto que sea referencia de un espacio. Entonces, en esas comillas podríamos colocar el espacio y luego, después de esta parte de las comillas, volver a colocar punto y coma y darle enter. Y observen que me lo va a concatenar con ese espacio. Prácticamente este comando de concatenar, aquí abajo mismo les explica. Concatena un texto, punto y coma, el siguiente texto que viene, punto y coma, el siguiente texto, punto y coma, el texto, y así hasta el infinito. Cuanto texto que ustedes quieran lo van a concatenar separados por puntos y comas. Y de la misma manera, si ustedes quieren concatenar otra palabra extra, lo pueden hacer, colocándose otro punto y coma, abriendo comillas. Ese es el primer comando que podríamos ver. Tiene utilidad este comando cuando están agarrando datos de una tabla, por decir así, y quieren concatenar la parte del tipo de texto con números incluyendo y quieren concatenar con códigos. Entonces, esto les sirve de utilidad, la parte de concatenar. Solamente ustedes tenían que darle algún uso y les va a llegar algún momento para esto. Luego aquí les dice el minus y el mayus. Ya, este minus y mayus es para convertir a minúsculas y mayúsculas. Podríamos verlo. Aquí vamos a poner los comandos que estamos colocando. Aquí está el concatenar. Aquí el minus. Aquí el mayus. ¿Ya? Los voy a marcar con amarillo por si acaso. Así, para que se note mejor. El minus ya se pueden dar o pueden intuir a qué se refiere. Entonces puedo colocar aquí minus. Y aquí está. Es el minus así de esa manera. Minus. Y les pide un texto. Aquí abajo observen que les pide texto. Entonces seleccionen cualquier celda donde tengan texto. Y denle enter.
Entonces, de esa manera seleccionen, ubiquen y luego le dan Enter. Y como han intuido, o como les decía también en la diapositiva, lo que hace es convertir una palabra a minúsculas. En acá mi palabra era buenas, pero el buenas o la palabra B o la letra B se encontraba en mayúsculas. Entonces acá ya me lo ha convertido a minúsculas. El mayús es lo inverso, convierte todo a mayúsculas. Entonces podemos colocar aquí mayúsc. Y aquí está el autocompletado y ya me está diciendo cuál opción puede ser. Entonces el mayús se escribe de esta manera y se selecciona la celda, que igualmente les pide texto. Le dan Enter y observen que, como les dije, lo va a convertir toda la palabra a mayúsculas. La utilidad que ustedes le puedan dar a esto ya depende. Depende de ustedes qué utilidad quisieran darle. ¿Qué más? A ver. El función de izquierda y derecha para recortar una palabra, más que todo. Ya, veamos esto. El izquierda y derecha. Aquí vamos a poner izquierda, derecha. De esa manera. Ahora, a ver, vamos a colocar igual izquierda. Observen que ya el autocompletado lo hace más fácil la vida. Y acá, el comando izquierda les está pidiendo un texto y les está pidiendo un número de caracteres. ¿A qué se refiere con número de caracteres? Los caracteres son cada palabra o cada denotación que tiene la palabra. Por ejemplo, izquierda, o bueno, aquí mejor, buenas, tendría 6 caracteres. Tiene 6 palabras, entonces cada palabra sería un carácter. Entonces, a eso se refieren los caracteres. ¿Qué tal si yo le coloco solamente 2 caracteres? Primero la palabra, ¿no? Buenas, la de acá, punto y coma, y le coloco el valor de 2 y cierro paréntesis. ¿Qué pasará? Estoy seleccionando la palabra buenas, izquierda y con 2. ¿Qué pasó? Me va a dar los 2 primeros caracteres de la palabra que se encuentren a la izquierda. Podemos tal vez aquí verlo, ¿sí? Este lado obviamente es la izquierda y este lado obviamente es la derecha. Así. Entonces, el Excel lo que hace con la izquierda es que cuente los caracteres desde la izquierda. Entonces, este va a ser el primer carácter y este va a ser el segundo carácter. El resto de los caracteres lo que hace es prácticamente obviarlos. Todo este resto lo va a obviar. El derecha, que ahorita lo vamos a ver, lo que hace es contar los comandos o los caracteres desde el lado derecho, desde acá. Es decir, si yo le coloco derecha, esta palabra y 2, me tendría que dar la palabra A y S. Esto de acá. Entonces podemos ver. Aquí vamos a colocar entonces derecha. Y el comando derecha me dice la palabra buenas. Igualmente, punto y coma, número de caracteres 2 y cerramos paréntesis. Entonces de esa manera coloquen el comando y le dan enter. Y como les dije, me tendría que dar la palabra AS y la palabra book, dice acá, en el izquierda. Eso es lo que hacen estos comandos, izquierda y derecha. Lo que hace es recortar la cantidad de caracteres que necesitemos. Ahora, ¿esto tiene utilidad? Tiene utilidad. Por ejemplo, imaginen que quieren recortar las iniciales de un nombre. ¿Qué tal si tienen los apellidos y solamente quieren la primera letra del apellido? Luego tienen en otra celda los apellidos maternos y también quieren la primera letra de los apellidos maternos. Y luego esos dos apellidos, imaginen que quisieran concatenarlos. Entonces, eso se puede hacer. Para eso les sirve de gran utilidad los comandos izquierda y derecha. ¿Qué pasaría si yo le coloco mayor cantidad de caracteres de lo que tiene la palabra? Por ejemplo, si esta palabra buenas tiene 6 caracteres, como podemos ver, 6 palabras. Si le coloco aquí en vez de 2, 6, me va a traer toda la palabra, buenas.
Pero, ¿qué pasa si le coloco un número mayor? Por ejemplo, 8, que sé que no tiene 8 caracteres, pero quiero ponerle 8. Al colocarle mayor cantidad de caracteres o de números de caracteres, lo único que va a pasar es que me traiga toda la palabra, pero no me va a traer o no me va a causar algún conflicto, como han visto acá, porque le he puesto 8, pero me sigue dando el resultado correctamente. Entonces, eso también pueden tomarlo en cuenta para estos comandos del tipo texto. Ya, con esto yo creo que podríamos entrar a un pequeño ejemplo antes de entrar a los de fecha y hora, ¿ya? Nos vamos a ubicar por aquí abajo. Vamos a hacer el ejemplo que les decía en algún momento. Por ejemplo, aquí tienen el nombre, aquí tienen el apellido, aquí tienen apellido paterno, le podemos poner, apellido materno, punto. Aquí tal vez podríamos poner carnet, por decir así, o código, así, pondremos código mejor. Código. No, carnet mejor. Carnet. De esa manera. Y aquí al lado le vamos a poner código de identificación, por decir así. Código de identificación. De esa manera. Ahora sí, aquí vamos a aplicar algunos comandos que hemos visto anteriormente, pero vamos a hacerlo conmigo. Aquí colóquense algunos nombres. Colóquense nombres que les parezca. Por ejemplo, su primer nombre pueden poner aquí ustedes. Por ejemplo, Anthony, en mi caso, ¿no? Mi apellido es Blas, mi otro apellido es Lazo, y mi carnet puedo poner lo que sea. ¿Sí? Supongamos que ese es mi carnet. Ahora, ustedes vayan rellenando esta tabla con al menos unos 5 nombres más, o 4 nombres más, ¿ya? Esta tabla de acá, lo voy a marcar mejor. Esta de acá. Entonces, esa tablita háganse. Aquí, por ejemplo, le voy a poner Carla, Juan, Juan, José, Eric, por decir así, Copa, Choque, Guzmán, Arce, aquí, Arce. De esa manera. Entonces, ustedes llénense esa tablita, por favor, así con nombres, apellidos paternos y maternos. Ya. Ahora en los carnets igualmente colóquense cualquier valor. No importa mucho el valor que podemos colocar acá. Listo. Esos son, supongamos, nuestros carnets. Ahora, lo que yo quiero hacer es un código de identificación para cada persona. ¿Qué es un código de identificación? Los códigos de identificación o códigos de asignación, que se conoce también para productos u otras cosas, son códigos únicos para cada sección de dato que tengamos. Por ejemplo, solamente así lo voy a escribir manualmente, pero luego lo vamos a hacer con comandos de Excel. Por ejemplo, un comando de, por decir así, de mí, podría ser mi código de identificación ABL, por decir así, ¿no? Mis primeras iniciales, colocarle un guión, colocarle estos valores de acá, que sería mi carnet,
colocarle otro guión y tal vez colocarle aquí números o un número aleatorio. No, antes de un número aleatorio, el número de fila en la que me ubico, por decir así, la fila 1, y luego que venga un código o una numeración aleatoria, por ejemplo, 053. Así. Eso sería un código de identificación, a lo que podríamos anotar. Entonces, este código de identificación, como lo ven ahorita en pantalla, quiero que se coloque para toda la columna. Y quisiera pedirles que esto lo hagan ustedes, con los comandos que hemos visto hace un momento. ¿Qué comandos hemos visto? Hemos visto el comando concatenar, el izquierda y derecha, y aquí está todos los datos. Estos valores de 1 que le he puesto acá serían la numeración. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, esos valores. Y estos últimos tres números o estos tres dígitos finales serían números aleatorios. Es decir, cualquier número aleatorio que se ubique en esa parte. Que sean solamente de 3. Entonces, eso quisiera pedirles que hagan y me digan si es que lo pueden lograr. Entonces, por favor, háganlo eso. Les doy unos 3 minutos para que lo puedan hacer. Entonces, unos 3 minutitos, por favor, háganlo con su tabla que ustedes armen.
Bien, veamos. ¿Han podido realizarlo o han tenido alguna dificultad al usar estos comandos? ¿Lo pudieron realizar? Ya, creo que han tenido dificultades. Entonces lo vamos a ver. Este ejercicio entonces nadie lo realizó. Así que lo vamos a poner así en sus prácticas. Ya, queremos colocar aquí el comando. Entonces voy a colocarle acá. Primero, ¿qué quiero? Que me dé ABL. Entonces le puedo colocar aquí igual. ¿Y qué era lo que queríamos cuando queríamos traer una palabra? O el primer carácter de una palabra era izquierda, porque izquierda cuenta desde el lado izquierdo de una palabra. Entonces puedo colocar aquí izquierda. Y, por ejemplo, este de acá, que dice Carla. Número de caracteres que quiero de Carla, solamente su nombre, o el primer carácter, entonces le coloco 1. Cierro paréntesis y le doy Enter, y me va a dar C. Perfecto. ¿Qué más quiero colocarlo acá? ¿O qué más podría colocarlo? ¿Qué tal si le quiero colocar acá? ah, Quisiera colocarle el otro nombre, ¿no? El otro carácter. Ahora, ¿cómo colocaría eso? ¿Cómo lo puedo unir, por decir así? Con la palabra concatenar, pues. Pero para no concatenarle, para no complicarlo tanto, lo vamos a colocar la palabra I. I, izquierda. ¿Y qué más le colocaríamos? Copa, por decir así. ¿Cuántos caracteres quiero de acá? Solamente 1. Cierro paréntesis, le doy Enter. Y ya habría concatenado 2 hasta el momento. Ahora, ¿qué más quiero concatenar acá? El tercero, el del apellido. Entonces le puedo colocar aquí otra vuelta y otra vuelta izquierda, y otra vuelta esta celda de acá, que sería el apellido materno. ¿Cuántos caracteres? Igual 1. Cierro paréntesis, Enter. Entonces acá ya tendría los 3, que sería SSA correctamente. Ahora, ¿qué más quiero hacer de acá? ¿Qué más podría hacerlo? Quiero concatenar el guión. Entonces le puedo colocar aquí es I, así, de esa otra vuelta, I, comillas, como lo ven en pantalla, espacio, guión, espacio, y le doy Enter para ver cómo está quedando. Y me está quedando bien, porque está aquí ya el guión. Perfecto, estamos bien por ahí. Ahora, al final le voy a colocar la palabra I una vez más, y voy a concatenar ahora el carnet, de esa manera. Después del carnet, ¿qué venía? Un guión, otro guión, entonces le coloco I una vez más, comillas, en medio de las comillas, espacio, guión, espacio, y le doy Enter. Y ya estaría concatenando acá la parte del carnet con este otro guión más que viene. Perfecto. Aquí le puedo colocar una vez más y al final y concatenar ahora el número de identificación, esta de acá, esta columna de acá. Entonces le puedo colocar aquí directamente la columna. Le doy Enter y perfecto, se concatena ese valor. Luego de eso, ¿qué más? Otra vuelta y para volverlo a concatenar, abro comillas, espacio, guión, espacio. Y después de esto, después del abrir comillas, viene prácticamente este número aleatorio. Podríamos colocar tal vez aleatorio así. Aleatorio entre 1, entre 100 podríamos poner. 100 y 200, por ejemplo. Cerramos paréntesis. Aquí creo que no he colocado bien algo. Sí, creo que no coloqué algo bien. O creo que no me está dando bien como quiero. Ya, pero podemos colocar aquí y
Lo borré esto. Y aquí podríamos volver a colocar y podríamos colocar aquí el valor numérico. Que está por acá. Este valor numérico le podemos colocar un número que nosotros quisiéramos, 145 por ejemplo. Y con eso ya habríamos concatenado. Mm, Prácticamente habríamos concatenado uno casi similar a la que hemos hecho aquí arriba, este ejemplo, pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? Primero nos faltaría esta de acá, que las primeras palabras estén en mayúsculas. Por ejemplo, en la mía estaba ABL, en acá está SSA, pero está en minúsculas. Entonces, esas yo quisiera volverlas mayúsculas para que sean visibles. Y segundo es terminar de colocar el aleatorio de acá, el aleatorio final. Esos dos me faltaría. Pero con esto ahorita, con lo que tenemos, prácticamente ya estaría el código generado para todos. Si le dan clic en la parte inferior, observen que se ha creado un código de identificación para cada uno de esos. Ahora, esa parte de las mayúsculas, ya saben cómo lo podríamos colocar. ¿Con qué comando era? Con el mayúsc, esta de acá. Ahora, el aleatorio podríamos colocar con el comando aleatorio. Eso ustedes lo van a realizar y me van a indicar para sus prácticas de clase cómo lo han podido realizar. Esos dos. Aquí ya tendrían el comando prácticamente, pero tendrían que ver esa parte más para que se les cree el código de identificación como esta de acá. Entonces, eso les dejo como tarea para que lo puedan realizar. Ahora, estos códigos de identificación pareciera que es muy random este ejemplo, pero no es así. Porque si ustedes trabajan en una empresa, van a generar en algún momento códigos para sus productos, van a generar códigos para sus empleados que tengan, códigos para las operaciones que hacen. Prácticamente los códigos siempre existen en algún momento. Siempre se crea códigos. Y ahora el código generalmente no nace de la nada, es decir, no es un número aleatorio que se coloca por así. Generalmente un código de identificación se saca de los demás datos que tiene. Por ejemplo, en mi caso he sacado de las primeros caracteres del nombre, apellido y del carnet, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer. Incluso de esta del carnet, incluso podríamos solamente obtener los tres últimos valores o los tres iniciales y concatenar solamente eso para un código de identificación. Entonces, de esa manera es como ustedes pueden crear códigos de identificación. Como yo les comentaba, yo he trabajado, bueno, trabajo aún con cuestión de datos en el área de ingeniería. Y igualmente se utiliza códigos para saber en nombres exactos, nombres precisos de algún elemento que diseñamos. Entonces se requiere en algún momento. ¿Ya? Con esto de acá, habríamos visto códigos. Lo que nos faltaría ver es las funciones de fecha. Las funciones de fecha y hora es cortito, lo veremos ahorita. Y así a la próxima entramos ya para comandos estadísticos y algún otro más que nos pueda dar. ¿Ya? Así que me va a crear una hoja nueva a los comandos de tipo fecha. Ahora, un comando de tipo fecha prácticamente va a trabajar con fechas, no va a trabajar con cualquier tipo de dato, por decir así. Pero los datos de fecha son también datos numéricos. Por ejemplo, si ustedes quisieran colocar una fecha, por decir así, digamos, el 12 de junio del 2021, por ejemplo, si lo escriben de esa manera, este dato que lo han puesto se va a alinear automáticamente al lado derecho. Entonces, en el lado derecho podríamos decir que es un valor numérico. Ahora, ¿qué pasa si a esta fecha le multiplico por algún valor? Por ejemplo, esto multiplicado por 2, digamos. Me va a dar algún resultado. Me da algún resultado numérico. No me va a dar el resultado en tipo fecha, pero me va a dar el resultado en un valor numérico. Por tanto, los valores de tipo fecha se pueden operar, son operables. Ahora, el problema con esto también de que son operables es de que son confusos en algún momento.
Ustedes han debido ver, tal vez hay unos memes incluso que hacen de que cuando uno coloca los valores de tipo fecha o un valor numérico, te los reconoce como si fuera tipo fecha. Entonces, esas confusiones pasan. Incluso en esta operación que yo he hecho, lo he multiplicado por 2 esta fecha y me está dando este resultado, pero yo no entiendo qué está multiplicando o cómo me lo está interpretando este valor de fecha. ¿Me lo está interpretando por días? ¿Me lo está interpretando por año? ¿O me lo está interpretando por la suma de todo esto? No sabemos. Es decir, esa parte confunde en algún momento. Así que tienen que tener un poco de cuidado con los tipos de fecha. No son difíciles de manejar, pero siempre hay que tener algún cierto ah, conocimiento para saber qué errores les puede dar. Ahora, los primeros comandos más sencillos que podemos ver acá son las del día, mes y año, las que ven en esta parte. Por ejemplo, podemos sacar el día, el mes y el año de cualquier dato tipo fecha, o que al finalmente es un dato numérico, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner día, mes y el valor del año. Entonces podemos poner aquí año más. Para el día, o el comando del día, es igual día, paréntesis, y podría traer esta de acá. Cierro paréntesis y le doy enter. Observen que de esta fecha me da solamente los días, que sería en este caso el 12, como yo quisiera. El comando para obtener el mes es igual mes, de esa manera. Abren paréntesis, ubican su valor de fecha, cierran paréntesis y le dan enter. Y así obtienen el valor de tipo fecha. El valor de tipo año es prácticamente obtenido con el valor de año. Si ustedes están manejando su Excel en español, es con la palabra año, pero si no es así, es otro comando. Entonces, debo escribir año acá. Aquí está. Eso les digo porque en el alfabeto inglés la ñ no existe. Es decir, ese comando no es lo mismo que aplicarlo en inglés, por cierto. Ahora, de esa manera es por eso que nos sirve en español colocar la palabra año. Seleccionan su fecha, cierran paréntesis y le dan enter. De esa manera se obtienen esos 3 valores en celdas separadas: día, mes y año. Prácticamente no es muy complicado, si lo ven de esa manera. Es algo sencillo de aplicar. Ahora, sigamos viendo. Aquí está el comando de hora, minuto y segundo. Si ustedes quisieran colocar datos de hora, minuto y segundo, también lo pueden hacer. El valor de hora, minuto y segundo es, por ejemplo, colocar 12, 2 puntos, 30, 2 puntos, 22, digamos. Así se escribe un valor en una celda, el valor en formato de hora. La hora, los minutos y los segundos. Este comando, o bueno, el comando que se puede aplicar aquí son el hora, el minuto y el segundo. Por ejemplo, para ver hora, el comando es igual hora, de esa manera. Sé que suena redundante, pero es así. Entonces escriben igual hora, seleccionan la celda y le dan enter. Y así tendrían la hora. Si quisieran obtener los minutos, escriben minutos. Podemos colocarlo aquí, igual, minutos. Aquí está, minuto. Si quisieran los segundos, sería segundos, segundo, así. Aquí también ya les está diciendo cuál aplicar. Entonces, esos son los 3 comandos, igual para sacar de los tipos de hora. Sencillito, tampoco hay mucho que hablar de esto, ¿no? Ya, ahora sí, aquí hay 2 comandos que les puede ser de utilidad en algún momento. El ahora y el hoy. El comando ahora devuelve la fecha y hora actual del sistema operativo. Y la función hoy devuelve la fecha actual del sistema operativo. Veamos, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué tal si yo aquí abajo le escribo la palabra igual, hoy?
Aquí les dice, les devuelve la fecha actual en formato de fecha. Cierro paréntesis porque es un comando. Los comandos siempre deben cesar paréntesis. No le puedo dejar la palabra así. Así que siempre debo cesar paréntesis, aunque por dentro no coloque nada. Entonces, si le doy Enter, me va a dar que exactamente es el 2 de marzo del 2022. Muy bien ahí. Ahora, el ahora devuelve la fecha y hora actuales en formato de fecha y hora. Observen que aquí me va a dar la hora más. Como les dije, me está dando la hora. Me dice la fecha, obviamente, y también me está dando la hora. Y la hora es las 20:50, o que podríamos llamarlo 9 menos 10. Entonces, esa es la diferencia entre el comando hoy y en el ahora. El de ahora te va a dar la hora precisa en la cual estás trabajando. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, al escribir la palabra ahora, se ha modificado la hora, porque ha pasado ya un minuto. Es decir, este comando se modifica ah, cada vez. Es decir, se va a modificar cada vez que hagan una operación y ha pasado el tiempo, se va a modificar esta hora. Eso también deben considerarlo. Estos valores de hora o de hoy también les sirve para concatenar. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un sistema muy sencillo acerca de registro del horario que entran sus empleados y tienen que marcar, entonces pueden colocar estos comandos del ahora y el hoy y van a saber la hora exacta. Se puede enlazar fácilmente. Incluso por eso en una planilla Excel tranquilamente se puede lograr. ¿Qué más? Veamos otros comandos, a ver qué hay por acá. Aquí tenemos la función especial de fecha y hora. Ya, el si fecha. Si se quiere saber los años, usar y si se quiere saber los meses, día ya. Esto más que todo le sirve cuando tengamos dos fechas y tengamos, quisiéramos hacer parámetros de tiempo más que todo. Para hacer estos parámetros de tiempo o funciones especiales de fecha, quisiera que descarguen de la plataforma lo que tienen acá en contenido. Aquí hay algunos comanditos. Nos vamos a ir abajo, pero, o donde se encuentra. Laboratorios y en laboratorios. Entonces, en laboratorios se van a ubicar y van a descargar el laboratorio del tema número 5 para manejar todo esto de fechas y horas. ¿Ya? Entonces, estos se van a descargar, por favor, para manejar estos comandos. Porque ahorita hacerlo con comandos inventados medio que no lo van a entender muy bien. Estos ya son comandos un poquito más específicos, por decir así. ¿Ya? Entonces, eso les pediría que lo descarguen, pero para la próxima. No creo que logremos acabar todo el día de hoy, pero sí les puedo mostrar. Aquí están los de funciones de texto, fecha y hora. Bien, cuando ustedes descarguen les va a dar esta planilla que están viendo en pantalla. Y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, también pueden descargar algunos ejemplos y ejercicios que pueden realizar. Les pediría que realicen y así en la última clase me muestran para sus laboratorios en particular, ¿ya? De todos los laboratorios que tenemos. No son muy complicados los ejercicios, pero son de mucha utilidad. Ahora, aquí pueden ver de esta planilla, de esta hoja en Excel, los ejemplos que debemos realizar. Por ejemplo, aquí está un formato de tipo fecha para convertir en fecha, siendo redundantes. Es este comando. Por ejemplo, si ustedes tuvieran en una celda separada el año, el mes y el día, y ustedes quisieran prácticamente unirlos. Para unirlos, utilizamos igual fecha, ese comando de acá. Si ustedes utilizan el comando fecha, abren paréntesis, acá les va a pedir año, les va a pedir el mes y les va a pedir el día. En este caso, el año, punto y coma, el mes, punto y coma, y el día. Le dan enter y lo va a convertir esos datos en tipo de fecha, que en este caso sería el 5/7 del 2015, por decirlo así. Entonces, el comando fecha es prácticamente eso, convertir un valor al tipo de fecha.
Ahora, bajamos un poquito más. Aquí les dice el comando ahora o la función ahora. Lo que habíamos visto anteriormente. Igual, ahora, abrimos y cerramos paréntesis, enter. Y les va a dar la hora actual. Bajamos un poco más. El hoy. Este hoy también por si acaso se modifica cada vez que estén trabajando ustedes. Por ejemplo, si ustedes tienen una planilla y tienen la fecha actual de hoy, eh, y en esa planilla lo modifican por decir mañana. Mañana ya va a ser otra fecha. Entonces, pero lo han modificado mañana, entonces va a volver a actualizar el hoy, por si acaso. No es un comando que se va a mantener constante, es un comando que va a cambiar cada vez, se va a actualizar cada vez. Así que eso también considérenlo cuando tienen que trabajar con el hoy. Aquí está el comando hoy, lo que habíamos visto. El comando día, ya, a ver, vamos a ver aquí igual el comando día. Igual, día. El comando día te va a pedir aquí un número de serie. ¿Qué tal si le coloco acá esto y le doy enter? Era lo que habíamos visto, el comando día. Es que me dé el día de una fecha actual. Ahora, ¿a qué se refiere el número de serie? Aquí lo habíamos visto, que está por acá. Aquí está el comando día. Prácticamente los comandos de tipo fecha o el tipo de, bueno, los comandos de tipo de fecha en general, siempre les van a pedir un dato de tipo de serie. Aquí está. Ahí abajo, observen lo que estoy marcando, les dice número de serie. Son numéricos las celdas, o siguen siendo las fechas tipo numérico, como han visto, pero el Excel para mantener esa distinción lo llama número de serie a los tipos de fecha. Entonces, por eso me aparece número de serie. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes en alguno que otro comando que les aparezca y diga ahí número de serie, es que les está pidiendo un valor en tipo de fecha, que obviamente es un valor numérico, pero que esté en formato de fecha, para que lo interprete correctamente el Excel. ¿Ya? Ahora, bajemos un poquito más. Aquí está el comando mes, el comando año, que también ya lo hemos visto, así que ustedes lo pueden hacer eso de acá, por favor. Luego tenemos aquí el día, el comando días. Ya, este es un comando que sí sirve de utilidad. Ya, ¿qué hace el comando días? Veamos acá. Si ustedes no saben qué hace el comando, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a la parte superior, funciones o insertar función, y aquí buscábamos o tenemos que encontrar. Aquí este formato días debe estar en tipo o en fecha y hora, y está por acá, días, la que estoy marcando. Y aquí es lo que les está explicando qué es lo que hace. Devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Eso es lo que hace días. Entonces, si ustedes encuentran algún comando raro que les han pasado por ahí, pero no saben qué es lo que hace, ubican de esta manera. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ubicar acá. Le coloco igual o más días, abro paréntesis y les va a pedir una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial es esta de acá, 25 del 8 del 2015. Selecciono esa celda, punto y coma, y esta otra celda donde dice la fecha final. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Me da el valor de días, pero en negativo. ¿Por qué me está dando este valor de días en negativo? Me está dando en valor negativo porque la fecha inicial prácticamente es como si estuviéramos estando de aquí al tiempo hacia atrás. Por eso me está dando el valor de negativo. Por eso me da este valor. Pero imaginemos que no fuera así, los valores me darían positivos, por cierto. Lo que ha pasado aquí prácticamente es que me ha dicho que han pasado 92 días desde esta fecha inicial hasta esta fecha final. ¿Ya? Pero si contaríamos hacia el futuro, les va a dar positivo por si acaso. Bajemos un poco. No son muchos lo que nos falta, ¿no? Ya, pero ya estamos, creo, justo a la hora para acabar. Estos demás comandos que tienen aquí, los vamos a ver la próxima clase para que ustedes también vean y practiquen con esto cómo se realiza. ¿Ya? Incluso pueden practicar por su cuenta,
pero lo vamos a hacer conmigo también para que no tengan algún inconveniente. Así que por favor descárguense para la próxima clase esta planilla y con esto vamos a trabajar lo poco que hay aquí de lo que nos falta, ¿no? Hablar de esos comandos, porque ya hemos hablado creo que de varios también acá. Así que eso lo descargan por favor. Y no sé si tienen alguna consulta de la clase de hoy para algo que tal vez no ha quedado muy claro, tal vez me la pueden decir antes de concluir la clase. No, hay otro. No, obviamente te va a dar solamente el valor numérico. Y tú, digamos, me quieres sacar la palabra enero, digamos, ¿no ven? Hay otra manera y hay otro comando. Bueno, hay otros comandos, no hay solo un comando, hay algunos otros comandos para colocar eso. Se puede colocar con un comando que no estoy seguro si en las versiones antiguas existe, pero se puede colocar. Y hay otro que se coloca una lista, por decir así. A ver, me voy a ubicar en esta de acá. Una lista. Por ejemplo, aquí enero, digamos. Enero, enero, así, enero, febrero, marzo, por decir así, y así hasta diciembre, por ejemplo. Y cada mes o cada uno de estos meses equivale a uno. Por ejemplo, este es el mes 1, este es el mes 2 y este es el mes 3. Hay una forma de colocar, por ejemplo, que si aquí en esta celda, por ejemplo, tengo el mes 3, que me dé este valor de acá, el mes de marzo. Así que me lo escriba la palabra siempre, marzo, así como yo quiero. Así. Esa forma de hacer se realiza con condición lógica. Las condiciones lógicas no lo hemos tocado hasta ahorita porque son algo particular que quisiera verlo en toda una clase. Si es que se puede. Ahora, si acabamos rápido, está bien. Pero los comandos lógicos son, ya que estamos hablando de esos, son como el if, el i y el o. El si, por ejemplo, si sucede esto, que me muestre este valor. Si sucede este error, que me muestre otra celda, por ejemplo. Esos son los comandos lógicos. Ahora los comandos y también hay, por ejemplo, si este valor y esto y esto es verdadero, que me dé este resultado, por ejemplo. Si este y otro valor son diferentes, que me muestre este resultado, por ejemplo. Esos son los comandos lógicos. Ahora, esos comandos lógicos son mejor aplicarlos así de esta manera, como estamos viendo ahorita, ¿no? Así de enero, febrero, marzo y crearnos así una tablita, que aplicarlos directamente con los comandos que tengamos en el Excel para estos tipos de caso. ¿Por qué? Porque sucede algo particular también con esto. Es que manejamos diferentes versiones de Excel. Y los comandos de fecha y hora en el Excel son los que más han cambiado en cuestión del tiempo. Es decir, si ustedes están trabajando en una versión súper antigua o una versión no tan antigua, pero para la versión actual, el comando puede ser que les cause algún conflicto. Es, es algo que las personas piensan que no sucede, pero pasa. Cuando tienes unas planillas complicadas pasa. A mí me ha pasado y tal vez les pase algún momento a ustedes. Ahora, no es esas las únicas opciones. Hay otra opción más, que es la de buscar, la que les hablaba hace unos momentos. El buscar B. Con buscar B podríamos hacer eso. Este buscar B me podría colocar esta tabla de acá y con esa tabla que me dé el resultado que yo quiero colocar. Esa también es otra alternativa. Esas serían las alternativas para tu pregunta. Pero lo vamos a ver, no te preocupes, lo vamos a ver. Ahorita sobre el tiempo, como estamos, no quiero tocarlo, lo vamos a ver, pero con las funciones lógicas, ahí lo vamos a ver esta parte. ¿Hay alguna pregunta más?